Jóvenes, buenas tardes. Vamos a desarrollar el examen del quinto preferencial 2027, tomado el día de hoy, domingo 9 de agosto. Antes de invitarlos al curso virtual de química, estamos en la parte práctica, desde el tema de enlace químico hasta estequiometría. Primera pregunta, Ramiro. Un estudiante de secundaria se da cuenta de que el oxígeno que respiramos no es el monoatómico, pues es tóxico para los seres vivos, y que es el oxígeno molecular el necesario para la vida. Asimismo, descubre que el ozono también está formado por oxígeno, pero tampoco es para los organismos. Determina el fenómeno presentado. Recuerda que un fenómeno es un cambio o transformación que sufre la materia. Este fenómeno puede ser un fenómeno físico, un fenómeno químico, un fenómeno alotrópico o un fenómeno nuclear. Me están hablando de un fenómeno alotrópico, que es una característica de algunos elementos para formar estructuras diferentes. ¿Qué elementos tienen alotropías? Carbono, fósforo, azufre y en este caso me hablan del oxígeno. La clave sería AD, atrabiliario. 82. En una clase de química, Francesca repasa con su compañero sobre los tipos de átomos. Puede ver que existen diferentes elementos químicos que coinciden en número de partículas. Identifica el caso de los siguientes elementos. En la notación núclida en base a la composición nuclear hemos clasificado a los isótopos, isótonos e isóbaros. Sin embargo, el ejemplo aquí encaja en átomos con igual número de electrones. El número de electrones del neón, 10, del sodio, 10, del magnesio, 10 y del aluminio, 10. Son especies isoelectrónicas. B de belicoso. Pregunta 83. Un profesor de química menciona que los números cuánticos sirven para describir la distribución de los electrones en los átomos. Según los números cuánticos, indica la secuencia correspondiente. Recuerda que los tres primeros números cuánticos, del principal al magnético, derivan de la ecuación de onda de Erwin-Schrödinger. Y esta ecuación requiere del uso de coordenadas espaciales esféricas para poder desarrollarse. Y el último número cuántico deriva de la ecuación mecano-relativista de Paul Dirac, también conocida como ecuación del amor. La representación de cada número cuántico, nivel, subnivel, orbital y sentido de giro o rotación. Veamos, el número cuántico principal y el secundario no pueden ser iguales. No pueden ser iguales. Entonces la primera proposición estaría descartada. La segunda proposición sí sería válida. La tercera, 5, 1. Pero mira, el número cuántico magnético es más 2. No, ¿verdad? Porque el número cuántico secundario aquí es 1. Por ende, los valores que toma el número cuántico magnético sería desde menos 1 hasta más 1. Entonces ahí también habría un error. 4, 2, 1 menos 3, lo mismo, mira. Si el número cuántico secundario es 1, los valores del número cuántico magnético serían desde menos 1 hasta más 1. Sería un error. Y esto sí es válido. Entonces tenemos dos proposiciones válidas, la 2 y la 5. La clave sería la C de campechano. 84. En una clase sobre la tabla periódica, la docente explica que este instrumento fue creado para dar soporte a lo que se dedican a la química, ya que permite aprender las propiedades y tendencias generales y específicas de los elementos químicos. Determina los enunciados verdaderos o falsos. La familia de los carbonoides contiene al menos un metaloide. A ver, recuerda que los carbonoides son del grupo 4A y por lo menos tiene un metaloide. ¿Cuáles eran los metaloides? Boro, silicio, germano, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. Correcto. A esto sería correcto. Mira, y automáticamente usted descartaría 1, 2 y 3 alternativas. Los periodos están organizados en columnas o grupos. Falso, ¿verdad? Los periodos vendrían a ser la distribución horizontal. Y aquí encontramos a las filas. Esto es un periodo. Falso. Verdadero, falso. Berilio, magnesio, calcio y estroncio. Aquí los tenemos. Berilio, magnesio, calcio y estroncio son los famosos metales alcalinos térreos. Esto sería correcto. Sin embargo, aquí usted observa que solo mencionan metales alcalinos. El xenón es el único gas noble que puede formar enlace con el flúor. Eso es falso, jóvenes. El xenón también puede formar enlace con el criptón y con el radón. Sin embargo, son enlaces inestables.
El que se estudia con más frecuencia sí es el xenón, por ende vamos a considerar verdadero. En la tabla periódica existen 92 elementos naturales y 26 artificiales, falso. La tabla periódica tiene 90 elementos naturales y 28 sintéticos o artificiales, que me dan un total, según la UPAC, de 128 elementos químicos. Recuerda que los elementos naturales van desde el hidrógeno 1 hasta el uranio 92. Sin embargo, hemos mencionado 90 elementos, porque usted tiene que eliminar de esta lista al prometio y al tecnecio. La alternativa sería la de atrabiliario. 85. Carlos y María estudian el tema de enlaces químicos para su examen bimestral de química. Practicando resuelven algunos ejercicios de electronegatividad con el propósito de identificar el tipo de enlace formado. Los compuestos son, las electronegatividades de cada uno son. Indica el tipo de enlace que forman respectivamente. Con el tipo de enlace usted rápidamente puede trabajar. Recuerda que el enlace iónico o electrovalente se forma entre metal y no metal. Metal y no metal, usted rápidamente ve que esto es un enlace iónico. El trióxido de hierro, o también conocido como óxido férrico, va a formar hierro metal, oxígeno no metal. Esto es un enlace iónico o electrovalente. Eliminas estas posibilidades y tienes dos posibles alternativas. Seguimos. Tenemos al metano. Es un hidrocarburo. Recuerda, carbono es no metal e hidrógeno es no metal. Por ende es un enlace covalente. ¿Hay una compartición de electrones? Sí. Sin embargo, los enlaces covalentes se clasifican por el número de enlaces o por la polaridad del enlace. Si son átomos diferentes, eso es un enlace polar, y si son iguales, son enlaces apolares. Por ende, son diferentes, ¿verdad? Carbono e hidrógeno no son los mismos átomos. Por ende sería un enlace covalente polar. ¿Sí? Covalente polar. Y acá dice no polar, falso, ¿verdad? Entonces la clave sería la alternativa A. Pero sigamos viendo. Tenemos aquí ahora el ácido clorhídrico. El hidrógeno es no metal y el cloro es no metal. También sería un enlace covalente no polar. Y luego tenemos al óxido de calcio. Calcio es metal, oxígeno es no metal, es un enlace iónico. La clave sería A de atrabiliario. 86. Los compuestos inorgánicos forman parte de la vida de cualquier estudiante de química. Por lo tanto, es importante saber reconocer según la interacción que tengan los elementos conformantes. Determinan los enunciados si son verdaderos o falsos. ¿Recuerdan las funciones químicas? Tenemos óxidos, peróxidos, superóxidos, puros, ácidos e hidróxidos y los grupos funcionales. El óxido áurico tiene como fórmula, vamos a ver, óxido áuricos. Recuerda, ¿cuáles son los estados de oxidación del oro? +1 y +3. Si dice óxido áurico, están trabajando con estos tres. Recuerda que esto es ico y esto es oso. Si este es +3, el oxígeno, como es un óxido, sería -2. Y hacemos el cruce sencillo que hemos trabajado. Acá iría 2 y acá iría 3. ¿Qué tendríamos entonces? Óxido áurico, ¿verdad? Listo. Entonces la primera alternativa sería falso. La reacción entre el cloro y el oxígeno forma un óxido básico. A ver, recuerda que un óxido básico se va a formar por la unión de un metal más el oxígeno con estado de oxidación -2. El cloro no es metal, es un no metal. Por ende sería falso. El anhídrido sulfúrico presenta la fórmula SH4. No, ¿verdad? Esto es un hidruro. ¿Cómo sería el anhídrido sulfúrico? Recuerda que un anhídrido es un óxido ácido. Sería entonces oxígeno con estado de oxidación -2 y el azufre. Pero como dice sulfúrico, recuerda que el azufre tiene distintos estados de oxidación. +6, +4, +2. Como dice ico, estamos trabajando con +6. Simplificamos, ¿verdad? Acá iría 3, acá iría 1. Sería 3 aquí y 1 acá. Esta sería la fórmula. Anhídrido sulfúrico. Y no sería SH4, sería falso. Rápidamente usted puede marcar la alternativa E de embeleco. Seguimos. Ejemplo de hidróxido es el hidróxido de sodio. Sí, el grupo funcional de los hidróxidos es el radical oxidrilo. El trióxido de dialuminio tiene como fórmula, claro, trióxido de dialuminio. Correcto. Verdadero y verdadero. E de embeleco. 87. Un grupo de estudiantes busca sintetizar una sal oxisal a partir del carbono 4. Recuerde, dice sal oxisal a partir del carbono con estado de oxidación +4.
para el ácido y calcio para el hidróxido. Rápidamente, usted tiene que recordar, para yo formar una sal oxisal, voy a partir de un ácido oxácido más un hidróxido y yo voy a obtener por una reacción de neutralización sal y agua. Recuerde, y perdona que sea reiterativo, ácido oxácido, sal oxisal. El ácido con el carbono, recuerde que un ácido oxácido es un compuesto o molécula ternaria. Hidrógeno X más un elemento oxígeno Y. Vamos a reemplazar hidrógeno, ¿qué elemento es? Carbono, con estado de oxidación más 4 y oxígeno. Recuerda, ¿cuánto vale X cuando el estado de oxidación es par? 2, ¿verdad? ¿Y cuánto valía Y? El estado de oxidación más 2 entre 2 sería 3. Estamos en presencia entonces del ácido carbónico. ¿Y cuál sería el hidróxido? Me hablan que tengo que trabajar con el calcio. Calcio más 2 y el radical OH que es menos 1. Iría de esta forma. Entonces tendríamos más hidróxido de calcio. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? Recuerde, los grupos funcionales van a formar agua. Por un hidrógeno y un OH, yo voy a formar una molécula de agua. Pero yo tengo acá 2 hidrógenos y 2 OHs. Por ende voy a formar 2 moléculas de agua. Entonces acá coloco 2 moléculas de agua. ¿Qué me va a quedar? Recuerde que siempre va primero el metal y luego el ion poliatómico. La nomenclatura siempre es de atrás hacia adelante. Ese es el ion carbonato, carbonato de calcio. Esa vendría a ser la sal oxisal. Entonces, me están pidiendo el producto resultante será para él. Indica la fórmula de la sal y su nomenclatura. La sal sería carbonato de calcio. Alternativa B de belicoso. 88. Todos los laboratorios de producción química industrial sintetizan sus productos mediante reacciones químicas. Me piden relacionar el tipo de reacción. A ver, empecemos con lo más sencillo. Recuerda que tenemos reacción de adición, descomposición, desplazamiento simple o desplazamiento doble o metátesis. La primera, usted puede darse cuenta que es una reacción de adición porque tenemos un reactivo y 2 productos. Perdón, es una reacción de descomposición. Sería 1 y D. Elimina esta posibilidad e elimina esta posibilidad. Rápidamente también podría darse cuenta que aquí tenemos una reacción de síntesis o adición. ¿Por qué? Porque tenemos 2 reactivos y un solo producto. Mira, 2 reactivos y un solo producto. Esa sería una reacción de síntesis. Tendríamos 3B. Y por ende la clave sería la C de campechano. Alternativa C. 89. 2 practicantes de ingeniería química exploran el contenido de unidades químicas de masa debido a que tendrán una evaluación teórica de laboratorio. Identifica los enunciados correctos de las siguientes afirmaciones. Sabemos que en unidades químicas de masa, para poder calcular la masa de una persona utilizamos la unidad que son kilogramos. Para un camión, por ejemplo, la carga en toneladas. Pero para un átomo no podemos utilizar estas unidades. Se creó el concepto de UMA, unidad de masa atómica. ¿Y qué es un UMA? Es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono con su isótopo más estable. El carbono tiene 3 isótopos. El isótopo más estable es el carbono 12. Aquí tenemos un átomo del isótopo más estable, dividido en 12 partes. Un 12avo equivale a un UMA. Es por eso que un átomo de carbono equivale a 12 UMA. ¿Sí? Entonces, la unidad de masa atómica es definida como un 12avo de la masa de un átomo de carbono. Eso sería verdadero. Verdadero. La masa molecular del agua es 19.2. Falso. Falso. La masa molecular del agua es 18. Falso. Y de la glucosa, 180. Un cero más. El compuesto dióxido de carbono tiene una masa molecular de 44. Hoy tenía que recordar usted algunas cosas. Masa molecular del carbono, del nitrógeno y del oxígeno. Del carbono es 12, del nitrógeno es 14 y del oxígeno es 16. Si usted tiene dióxido de carbono, sería un carbono 12 más 2 oxígenos. El oxígeno es 16 por 2, 32 más 12, 44. Verdadero. El número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. Sí, el número de Avogadro me permite agrupar el número de átomos. Por ejemplo, 1 millar de átomos serían 1000 átomos. Una centena serían 100.
Una decena de átomos serían 10 y una mol de átomos es 6 por 10 a la 23. Ese es el número de Avogadro. Correcto. Para determinar el número de moles se utiliza la fórmula no, ¿verdad? Para calcular el número de moles, vamos a ponerlo aquí, nosotros utilizamos la fórmula que el número de moles es igual a la masa en gramos entre la masa molar. No una multiplicación como aquí se evidencia. Eso sería falso. Me piden los enunciados correctos. Sería 1, 3 y 4. ED embeleco. 90. En una práctica industrial de química orgánica, los docentes solicitan la preparación del gas metano a sus estudiantes. Se tiene 6.3 moles de metano. ¿Cuánto sería la masa producida? Recuerda que nosotros vamos a utilizar esta fórmula. El número de moles es igual a la masa en gramos entre la masa molar. Entonces, número de moles es igual a masa en gramos entre la masa molar. Reemplazamos. Yo tengo 6.3. Me piden calcular la masa en gramos, que aquí está representado con la W, y solo me quedaría hallar la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del metano? Usted tiene que recordar que la masa molar de algunos elementos son de aprendizaje imperativo. Por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno. 1, 14, 12, 16. Con eso usted puede trabajar. Carbono es 12, pero hay 4 hidrógenos, sería 16. 16. La masa sería entonces igual a 6.3 por 16. Si usted calcula esto, le va a dar 100.8 gramos de metano. Y la clave sería la alternativa D de draconiano. Bien, jóvenes, hemos terminado. Recuerden, lo invitamos al curso virtual de química para poder seguir practicando. Muchas gracias.